La lista de Señor, yo lo quiero así, que cante así, que tenga esta estatura, yo quiero una mujer de Dios así y que yo no sé qué, se vuelve un ídolo. Yo tuve, además que yo crecí escuchando todos los predicadores, hagan una lista, profeticen sobre la lista. Pero en mi caso en un momento Dios me dijo, tu lista se volvió un Dios. Y a mí me tocó romper la lista y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Y saben cuál fue la pregunta extrema a la que Dios me llevó? No solo, sí, está bien, dame tú la lista, entonces no es la mía. La primera pregunta que Dios me dijo es, pregúntame si tú te vas a casar. Porque si no te vas a casar, tú y yo, ¿qué venimos siendo? O sea, si te quedas soltera, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejas de predicar? ¿Te pones brava conmigo? Y ha sido de las preguntas complejas que Dios hizo en mi vida, que implicó que yo entrara en un tiempo de ayuno de más de un mes, porque yo le decía al Señor, ¿qué pasa si yo no me caso? O sea, esto que tú me estás preguntando, ¿a qué fibra va? Dios, ¿saben qué estaba haciendo con esa pregunta? Idolatría. Porque ese buen deseo a veces se nos vuelve un ídolo. Entonces, si pasa el tiempo, yo ya no adoro, yo ya no vengo a la iglesia, yo ya empiezo a buscar mi plan B. La semana pasada conocí un caso de una mujer que va a llegar a los 35 años, cristiana, ama a Dios, ¿sí? Y en un panel le preguntaba, estaba Gloriana Montero y Danilo Montero, y le decía, Pastor Danilo, quiero hacerme la inseminación. No aparece nadie en la iglesia, ya averigüé aquí en Houston y está el banco de esperma. ¿Lo hago o no lo hago? Es decir, yo voy a resolver esto como sea. ¿Sí me entienden? Listo, pues no tengo el anillo, no me estoy casando, pero pues el tren me va a dejar y en este momento mis óvulos están bien, yo de una vez voy a ser mamá. Y yo preguntaba y yo decía, Señor, ¿qué le respondes a una mujer así? Y Danilo es tremendo porque Danilo le empieza a decir, listo, tú satisfaces tu necesidad, sin un hombre, pero soy mamá. Ya, mi familia, aquí está mamá, su nieto, sí, o su nieta, porque entonces ya para que no sufran, ya tú puedes sentir que eres más digna, porque está bien, ya soy mamá. Pero conociendo la palabra de Dios, ¿vas a formar un niño sin un papá? ¿Dónde está toda la sanidad interior? Todo lo que tú conoces de la importancia de tener un bebé con papá y mamá. Y tú ya conociendo la verdad, ¿solo vas a ser mamá? ¿Por qué? Porque se trata de un ídolo. Mi deseo está por encima de la voluntad de Dios. Y es tremendo porque hemos como vuelto ídolos esa lista y los requisitos. Y algunos de ustedes han sido lastimados porque ustedes tienen una lista de lo que es un noviazgo cristiano. Yo fui lastimada porque yo tuve un novio cristiano, yo no me metí con él, mejor dicho, el vagabundo de la calle. Pero yo tenía una lista que sea cristiano, check, ¿sí? Que venga a culto, check. Que entienda que no podemos tener sexo hasta el matrimonio, check. El tipo me dijo, sí, nada, aquí no se puede, listo, esa es la mejor señal. El tipo entiende que no hay sexo, listo. Que oremos por los alimentos, check. Que trabaje, check. Que le caiga bien a mis papás, check. Pero yo no fui a Dios al check. Yo tenía la lista. No sexo, viene a culto, oramos por los alimentos, es cristiano, mis papás, chévere. Pero ¿saben qué? Que no solo es suficiente preguntar cómo está nuestro corazón, sino quiénes somos y para dónde vamos. Y a mí me impresiona porque la conferencia es solteros con propósito. Yo nunca le pregunté a Dios mi propósito. Entonces yo cumplí el check y terminé en un noviazgo donde ambos nos hicimos daño. No se imaginan lo duro que es ver jóvenes que de solteros brillan, o sea, ovejas que yo he visto, ¿qué es esto? Brillan su rostro, Dios los usa. Y bueno, líder, mira, te presento a mi novio. O mira, líder, aquí está mi novia. Y yo empiezo a sudar. ¿Y cómo disimulo? ¿Sí? Como, Dios te bendiga. Y yo digo, Dios mío, ¿y esto qué? Y se casan y los bendecimos. ¿Por qué? Porque cumplen con todos los propósitos. No sexo, son cristianos. ¿Sí me entienden? El check. Y pues bueno, si es su libre albedrío, se casan. Y se casan, dejan de brillar. Se apagan. ¿Saben por qué? Porque el ídolo y la cisterna era ese matrimonio, pero no había propósito. Y esto es tremendo porque parte del tiempo en el que Dios me tuvo de espera, no solo trabajando en mi carácter y en mis ciclos cerrados, y aún en los de Eduardo, era que ambos teníamos que saber para dónde íbamos.
porque yo pensaba que era esto. Viene al manantial de Dios, sí. Ya fue encuentro, sí. Viene 3 cultos y el man viene 3 cultos de una, ese es, ¿cierto? Se sabe las canciones, súper bien. No, hasta le maneja el carro al pastor Bernardo, ese man debe ser de confianza. ¿Sí me entienden? Miren, conocí la historia de un director de alabanza, músico, mexicano, y tiene que irse, le sale un trabajo como por un año a Canadá y conoce una voz, una niña del grupo de alabanza, impresionante, físicamente lo derritió al tipo y una unción. Y este hombre que se llama Jorge Lozano es un director de alabanza muy importante en México, empieza a contar su testimonio y dice, teníamos el ministerio ya listo, o sea, la lista aumentaba, Ministerio Juntos Internacional, check. El tipo tocaba, la vieja cantaba, dicen, miren, nos llevaban a campamentos, la gente se caía de la presencia de Dios, palabras proféticas venían, impresionante. Mis papás y los papás de ella en Canadá, ambas iglesias eran como, no puede ser, Dios se lo llevó a Canadá para encontrarla, los de Canadá decían, nos llegó un mexicano, o sea, todo cuadraba. Pero faltando como 2 meses, él empieza a sentir una cosa aquí y hay algo que no le da paz y él empieza a decir, no, Satanás no, toda oposición, Satanás no. Pero él no tenía paz. Dice que una noche se quedó en la iglesia porque tenía que hacer en el estudio de grabación una pista y que le dice al Señor, yo no, ya terminé, pero no voy a irme a la casa, yo te pido, yo te voy a adorar un tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en mi noviazgo con Pepita? Y dice que no pasó ni a la hora ni a las 2 horas, que fueron horas él adorando y que Dios le empieza a hablar, es la primera vez que me preguntas a mí por ella. No, Dios, pero es que ella es cristiana, ella canta, los papás, sí, tú tienes la lista, tú tienes tu cisterna rota, pero tú a mí no me has preguntado. Y al finalizar de la madrugada, dice, casi en el amanecer, Dios me lleva a la Biblia. ¿A dónde lo llevó Dios? Y esto es algo que es muy importante. Y es, en esta área nosotros no nos podemos mover. No es que sentí, pastora, como una cosa de Dios, no sé, era como, yo sé que Dios era una cosa, ¿cómo te explico? No se podía sentir, pero esto es de Dios, pastor, de verdad, es una cosa que me rodea. Sí, no, de repente vi un amanecer y la gaviota así al lado, yo creo que no, sí. Usted puede sentir que le gusta o no le gusta. Yo voy a la palabra de Dios. Yo hay días que puedo sentir que no quiero a Eduardo, pero tengo que ir a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios me dice que lo amo. ¿Sí me entienden? Y Dios lo lleva a la historia de Sansón, a un pasaje donde Dios le dice, y te daré una mujer de tu tierra, no una extranjera. Y él dice, en mes y medio, ya estaban las invitaciones. Además era una niña de una alta sociedad, o sea, la iglesia era en un lugar muy pudiente, dice, no es. Y él cuenta el testimonio y dice, antes la paz era externa, pero 2 meses antes en mi corazón había inquietud. Cuando casi al amanecer salgo de ese estudio de grabación con el versículo, Dios me dice, no es. Yo sabía que iba a enfrentar una bomba atómica, pero en ese momento entró una paz y dije, no me caso. Pero el dolor de él era, le voy a hacer daño a alguien porque nunca fui a la fuente de agua viva a pedir dirección, porque yo no tenía para dónde voy. No, yo soy cristiano, ya también ahí cantamos juntos, somos de alabanza, ya tenían giras agendadas. ¿Por qué? Porque una cosa es mi deseo y otra cosa es la voluntad de Dios. Yo duré años, en los años de espera, lo que Dios hizo en mí es, ¿para dónde vas, Natalia? Y lo conocí a Dios desde los 9 años, pero ¿para dónde vas? Y fue limpiar cosas en mis ojos. ¿Para dónde voy, Señor? ¿Tú qué sueñas conmigo? Por eso fue muy fácil, porque después de limpiar los ojos y saber que amábamos los jóvenes, nuestras primeras horas de conversación eran jóvenes. Yo salía con tipos de la iglesia y me decían, oye, ¿tú cómo haces para trabajar con universitarios? Yo te admiro. No, yo veo un universitario con esas crestas y esos tatuajes. ¿Tú cómo haces? Esa noche les decía, ¿sabes qué? No hay más cafés. En cambio, Eduardo, oye, me encantan los universitarios. Palabra clave, ya. ¿Sí me entienden? Porque yo sabía para dónde iba. Y él también. Entonces por eso les digo que nosotros nos miramos y dijimos, es que nosotros somos compañeros de viaje. Hay una montaña que Dios quiere que tú escales.
La pregunta que le tienes que hacer con Dios es ¿quién va a ser el compañero de viaje? Pero ojo, hay una montaña a la cual alguien tiene que subir y la pregunta que tú le tienes que hacer a Dios es ¿yo a quién le voy a ayudar a subir esa montaña? ¿Sí me entienden? Porque nosotros somos egoístas. Está la lista. Lo quiero de esta estatura, lo quiero así, lo quiero asá y quiero que yo no sé qué. Y Dios dice, ¿y yo? O sea, ¿yo para qué los necesito? No, entonces yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero que gane esta plata y yo quiero que no sé qué. Y yo, pregúntame para dónde los quiero llevar. Porque el tema no es cuando estamos poniéndonos el anillo, te amaré en la riqueza, en la pobreza. El problema que va a pasar es al otro día. ¿A dónde los voy a llevar? ¿Para qué los necesito en la iglesia? Si tú quieres tener un matrimonio con propósito, tú no puedes tener un matrimonio con propósito si no eres un soltero con propósito. Porque sus pastores quieren que sean solteros con propósitos para que cuando estén con el anillo, ellos puedan decir, este matrimonio va a ser con propósito. Pero la idolatría nos ha llevado a alejarnos de Dios. Wow. Qué enseñanza de Natalia Nieto, me quito el sombrero. Si queréis verla entera, la tenéis en YouTube buscando Solteros con Propósito de Natalia Nieto. Pues poco más que añadir, amigos. La verdad que ha sido todo buenísimo, pero como siempre hacemos en este canal, reforzamos los puntos que creo que han sido muy buenos. Una de las cosas que tiene razón y que a veces no hacemos, no sé si por miedo, vergüenza o porque sabemos la respuesta, es preguntarle a Dios. Tenemos la lista y sabemos las cosas que tiene marcadas, eso es muy fácil saber porque casi todos tienen una lista, si no es escrita, en la mente de cómo quieren que sea su pareja, pero a veces no tenemos la misma lista de preguntas en nuestro devocional para hacerle a Dios y decirle, oye Señor, ¿realmente esta es la persona que tú tienes para mí? Y yo sé que a veces cuesta hacerse la pregunta porque o bien tenemos miedo a la respuesta o estamos tan enamorados que no queremos saber la respuesta. Pero como ha dicho Natalia, una relación es cosa de dos y lo que hagas o no hagas siempre no solamente te va a afectar a ti, sino también a la otra persona. Por lo tanto, es necesario hacerse preguntas, buenas preguntas, para saber si esa persona realmente, a pesar de tener todos los requisitos, nos conviene o no nos conviene. La otra pregunta que hace también es ¿cómo vas a resolver tu soltería? Aquí hay dos formas de verlo. Una, si realmente es un problema a resolver o simplemente es algo que Dios a su debido tiempo te dará o no te dará. Y quiero recordarte algo, tu valor no está en lo que haces o en lo que tienes. Tu valor está en Dios. La soltería no es un problema a resolver. La soltería simplemente es un estado donde uno encuentra propósito y Dios está en control de cada una de las situaciones. Y si Dios quiere y entiende que necesitas una pareja, Él te la va a dar. Y si no, pues no necesitas. Por eso es importante preguntarle a Dios cuál es tu propósito. Si no se lo has preguntado, este es un buen momento. Y es que la otra persona que venga tiene que complementar tu propósito. No tiene que venir a llenar un vacío y a darte un sentido. No, porque ya lo tienes, ya tienes propósito. Y si no lo tienes, ninguna persona va a poder dártelo, porque solamente Dios puede darte propósito. También el testimonio que cuenta me parece un buen ejemplo de lo que una persona que ama a Dios debe hacer. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete para ver más contenido. Quiero anunciar que viene algo muy grande al canal y que pronto lo voy a anunciar. No voy a tardar en anunciarlo porque ya lo estoy grabando y te aseguro que va a merecer la pena. Así que si no te has suscrito, por favor suscríbete porque lo que se viene, ojo. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, suscríbete, dale a la campanita y que Dios te bendiga mucho.